Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y está ya con nosotros el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Nicolás, antes de darle la palabra a Daniel para hacerte una pregunta, te pregunto inmediatamente respecto de lo que acabo recién de decir. ¿Tú crees que la constitución que se está plebiscitando, en caso de que gane el rechazo, se vuelve a la constitución de Lagos o se vuelve a la constitución de Pinochet? Se vuelve a la constitución que está escrita, sí, que es la constitución de Pinochet con algunos agregados de 4 presidentes posteriores. ¿Qué te daría a ti algún tipo de resquemor el que se esté diciendo que es la constitución de Lagos? Bueno, es una maniobra publicitaria, evidentemente, porque como se ha aclarado hasta el cansancio del propio presidente Lagos, él pudo cambiar algunas cosas, pero otras que son fundamentales para construir lo que a los chilenos, por lo menos a mí y chilenas, nos interesa de un Estado social de derecho, es infactible con la Constitución que hoy día está escrita. Daniel. ¿Está en desacuerdo entonces con el presidente Lagos, que dijo hace algunas semanas que en caso de ganar el rechazo queda la Constitución que lleva su firma? Era una manera de decir, esta también es mi Constitución, al menos, por no decir que es la de Lagos. O sea, por supuesto que estas cosas son dinámicas. Cuando yo me viví todo ese proceso, el presidente Lagos logró pactar con la oposición de ese entonces 2 elementos centrales que por lo menos nos ponen en la estela de los países democráticos, que es que tú puedas remover a los comandantes en jefe y que no haya parlamentarios designados, sino que se vuelva la soberanía popular que, como tú sabes, Daniel, viene desde la Ilustración, ¿no? Entonces, claramente te ponía en otra categoría. Pero desde el punto de vista del contrato social, que yo creo una gran parte de los chilenos quisiera, la Constitución actual es todavía inhabilitante. Inhabilitante, y los inhabilitó para gobernar durante 30 años, porque le formulo de este modo la pregunta. Uno tiene la sensación cuando lee este documento que firmaron ministros de la Concertación, la nueva mayoría, pensando en Chile, decimos sí a la nueva Constitución, uno tiene la sensación de que es como si hubieran gobernado a la fuerza, como si hubieran estado constantemente forzados a hacer cosas que ustedes no querían hacer. Y en ese quiebre discursivo, pero esto es una tesis que usted puede compartir o no, por supuesto, me parece que en ese quiebre discursivo hay algo grave que pasó en Chile, ¿no? Porque hay una nueva generación que les pasó por encima, básicamente, y ustedes asumen ese discurso crítico de los 30 años de un modo que deja preguntas, muchas preguntas en el aire, ¿no? Bueno, depende de cómo tú lo leas. Yo soy muy parte diciendo que somos muy orgullosos de lo que hizo la Concertación. No olvides esa parte, que está en el encabezado y más arriba, y más destacado. Ahora lo que pasa, Daniel, es que se vivieron circunstancias muy particulares. Esto puede prolongar un poquitito excesivamente mi respuesta, voy a tratar de ser corto. El mundo vive en la década de los 90 y la década de los 2000 un mundo, una expansión espectacular de la globalización. Es como lo que tuvimos en lo que se llamó la Belle Époque, hacia finales del siglo XIX, comienzo del XX. Y como Chile se había abierto al comercio internacional, Chile tuvo un rendimiento económico espectacular. Cuando tú tienes esa clase de rendimientos, que desgraciadamente no eran permanentes, tú puedes, sin cambiar la matriz del contrato social, desarrollar protección social en mucho mayor abundancia. Y lo clave está en cómo subimos los gastos en educación, cómo subimos los gastos en salud, cómo armamos infraestructura. Por tanto, no fue la Constitución inhabilitante para poder avanzar un poco en el tema del crecimiento y de igualdad de oportunidades. Pero llegó un momento en que ya comenzamos a topar, digamos, con una muralla. ¿Y no cree que hay un problema cuando ese diagnóstico sea tan parecido al del Frente Amplio? Es que yo no creo que sea tan parecido al del Frente Amplio. Bueno, algunas cosas coincidimos, ellos son otra generación. Evidentemente ellos creen que hubo más una falta de convicción de nuestra parte. Nosotros creemos más que hubo circunstancias objetivas con las que no pudimos resolver. Alguna verdad entre medio estará. Yo siento que, si te puedo hablar en términos más personales de lo que fue mi propia actitud, reconociendo que tuve responsabilidades centrales. Haber sido miembro del comité político durante 10 años no es una persona que está en la galería. La actitud con que yo ya al final encaraba las reformas estructurales era, sabiendo que me iban a llevar al Tribunal Constitucional, tú partías
consensuando con la oposición. Entonces partía con una actitud media, digamos, ya resignada. Y yo creo que eso lo resintió mucho la gente más joven. Yo aprovecho de consultar, saliendo un poco en la atención de cuánto de esto es concertacionista y cuánto es del Frente Amplio. En la carta que ustedes publicaron aparece bien destacado aspectos más bien normativos de contenido del borrador de la nueva Constitución, para ser precisa con las etapas en las que nos encontramos, específicamente sobre el Estado social de derecho como un gran avance, compartiéndolo yo también, la verdad. Pero ¿cómo evalúa usted el proceso? Tomando distancia del contenido, ¿cómo ve la vinculación con la ciudadanía? Y dependiendo de eso, ¿en qué cosas ve margen de mejora? Puede ser que no haya nada que mejorar. Bueno, lo que pasa es que cuando los problemas se acumulan, como es de suyo evidente ahora con el tema de las pensiones, como es de suyo evidente, ¿cierto?, con los temas de la salud, y tú das vuelta en banda y no logras solucionar, y te puedo dar una cantidad enorme de leyes que intentamos y que en definitiva o topaban en el Tribunal Constitucional o topaban con los quórums, que son los dos grandes amarres que todavía quedan. La ciudadanía se va distanciando, porque te dice, bueno, si usted no lo puse para hacer discurso, lo puse para que usted cumpla lo que prometió. Y cuando tú intentas, y lo más terrible de todo esto es que esto afecta a toda la clase política. Sí, pero yo me refiero a el proceso constituyente, porque este proceso va a tener un resultado que es el nuevo borrador, pero también seguramente las personas el día que voten van a evaluar cómo ha sido el camino para llegar a dicho texto. Bueno, desgraciadamente estas cosas tienen péndulos, Pía. Yo me opuse completamente, lo escribí por lo demás, a el acuerdo político que posibilitó las listas de independientes. Y lo podemos entrar, yo creo que eso no es propio de una democracia representativa, por cuanto el voto debe ser libre e informado. Y si yo voto por una persona que no sé cuál es su cosmovisión, le estoy delegando mi soberanía a una persona que va a hacer virtualmente lo que quiera con ese voto. Por tanto, a mí no me gusta, y tampoco me gusta la posibilidad de que haya lista independiente, que espero que se rechace en el Pleno. Dicho eso, tú llegaste a la convención con una composición de la convención pletórica e independiente, que posiblemente, a juzgar por lo que pasó después en la Cámara de Diputados, es una foto un poquito movida de lo que posiblemente son las tendencias más profundas de la sociedad chilena. Entonces se generó una cierta disonancia cognitiva ahí, además de las cosas como Rojas Vade, etcétera, etcétera, que bajó un poco la confianza que inicialmente era arrolladora que las personas estaban teniendo en la Constitución. Eso fue un hecho muy desafortunado. Pero no hay que olvidar, y por eso yo estoy confiado todavía, aunque falta, y que vamos a llegar a una Constitución aprobable, está la cosa de los 2/3, que es lo que permite que al final esa un poquitito excesiva pluralidad, no necesariamente demasiado representativa, se vaya concentrando en cuestiones que nos identifiquen a la mayoría. Daniel. Sí, de la carta se colige que usted está decidido ya a votar a prueba el 4 de septiembre. Nosotros decimos que faltan cosas todavía y que esperamos que esas contribuyan a hacer aún más transversal la posibilidad de la aprobación. Por tanto, tanto como un cheque en blanco no es. Pero dicha la verdad, y podemos analizarlo punto por punto, que no vamos a tener tiempo, el grueso de las cosas ya están más o menos aspectadas. Por eso, y de esas cosas que ya están aspectadas. Y por tanto, de las que están aspectadas, y podemos entrar en detalle, a mí no hay ninguna que me choque. Ninguna. Y como creo que la actual Constitución es un freno de tal forma a la construcción de un pacto social de consenso y a que vuelva las confianzas, creo que con toda probabilidad esta por lo menos es un punto de partida, como ha dicho el propio Cheche García, por ejemplo, que es un liberal más bien de derecha, como ha dicho el Patricio Fernández, como han dicho otras personas, es un punto de partida que te permite imaginar un camino a futuro. Claro, pero eso tenía que ver más bien con la idea de una constitución mínima, ¿no? Que fuera una especie de punto de partida, algunos puntos compartidos. La constitución que se está redactando no es mínima para nada, digamos, muy específica, de hecho, en algunos puntos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la plurinacionalidad, no hay alguna alerta sino roja, al menos algún semáforo en amarillo que usted diga hay algo que no está quedando bien en esta Constitución. Podemos entrar en el tema de la plurinacionalidad, que yo creo que ha sido mal discutido. A ver, ¿le parece que está bien? Pero a mí la única línea todavía que me queda por saltar para estar, yo
quiero aclararles, yo no soy funcionario de gobierno, no soy miembro de un partido, soy miembro de ninguna, digamos, dirección política, por tanto, aquí está hablando el ciudadano Nicolás, punto. Y como ciudadano Nicolás hay un tema que todavía me preocupa, que es el cómo se va a elegir el Congreso de Diputados y Diputadas. Y si lo que, según mi información, no tiene muchas posibilidades de ser aprobado, si hay listas de independientes, yo creo que podemos entrar en un sistema político bastante caótico. ¿Y que haya igualdad entre partidos políticos y otro tipo de organizaciones en la Constitución, decretada por la Constitución? A ver, lo que hay hoy día en la Constitución, Daniel, es igualdad entre un independiente y un militante desde el punto de vista subjetivo de sus derechos ciudadanos. Pero lo que no hay igualdad, como tú sabes, es entre un independiente y un miembro de un partido para efectos de presentarse y ser elegido. El independiente tiene que reunir una cantidad de firmas, no va en una lista, por tanto no se le rebalsan los votos, o sea, no tiene el financiamiento, etcétera, etcétera. Y fíjate tú que esto es una cosa que a mi gusto se discute tan mal. Se ha hecho, pero se han llenado páginas respecto del Senado como en esta cosa de check and balances, como el elemento, ¿cierto?, que garantiza que no haya eventualmente un autócrata. Bueno, pero ese no es el camino que ha seguido, con la excepción de Estados Unidos, que podemos hablar, y vaya que me lo conozco, 12 años viviendo allá. La tendencia a la democracia avanzada occidentales ha sido conjurar los riesgos del populismo autoritario por la vía de la forma en que eligen la Cámara Política. Tanto es así que Orbán, en Hungría, logró cambiar esas reglas que eran inicialmente parecidas a Alemania, y a través de eso se hizo bueno, pero una de las críticas que se hacen precisamente es eso, que por ejemplo, si lo no que hay... estoy diciendo es que sobre eso, por Dios, que se discute poco. Claro, y si no hay quórum demasiado claros, digamos, para la reforma eventual de esta Constitución, podría ser, y es una de las cosas que se dicen, que un presidente elegido que logre elegir mayoría en la Cámara Política podría reformar rápidamente la Constitución para, esta nueva Constitución, digamos, de ser aprobada, para mantenerse en el poder. Es precisamente una de las críticas que se hacen a cómo está quedando. Bueno, a mí me parece que al final lo que se insinúa podría ser aprobado es un equilibrio bastante razonable, porque lo que quedó es que efectivamente tú tienes esta Cámara Política que no sabes muy bien cómo se va a elegir, y por eso te estoy advirtiendo que en la medida en que permite una fragmentación total va a ser muy problemático. Pero la Cámara Revisora, que en este caso sería la Cámara Regional, tiene intuición sobre todos los aspectos del Estado Social de Derecho y sobre las reformas constitucionales. Y la Cámara Política puede insistir con 4/7. Entonces tú tienes ya en este principio de consenso, tienes un contrapeso. Ha dicho varias veces el sistema de elección, ya interesante que lo diga usted, pues estuvo 10 años en el comité político, por tanto le tocó muchas veces lidiar con el Congreso, negociar con ellos y tener un problema de fragmentación muy grave que yo creo que puede arriesgar la gobernabilidad de cualquiera que esté en el poder. ¿Qué le parece que debería decir o no la Constitución sobre eso? ¿Cómo cree que podríamos resolver esto, ¿no? Porque hoy día es muy difícil pensar en cualquier nombre de un eventual presidente o incluso primer ministro, si le queremos llamar así, que tuviera mayoría en esta Cámara de Diputados. Es algo, digamos, más o menos impensado, ¿no? ¿Por dónde cree usted que deberíamos ir? Yo creo que tenemos los mismos temores, Daniel, pero yo te lo voy a aumentar. Si tú tienes una cantidad de grupos identitarios o de personas con planteamientos que son muy atractivos pero que son locales y atraen mucha población, para mí eso atenta contra el voto informado, porque tú vas a poder legislar sobre un conjunto de cosas, no sobre aquello que eres popular. Por tanto, se desconecta la ciudadanía del representado. Ya hay una fracción democrática importante, fracción en el sentido de fractura. Y más bien el riesgo hay dos riesgos potenciales. O esto es una torre de Babel y nunca se ponen de acuerdo, que es lo que creo que estás diciendo, o hay el caudillo de turno puede tomar control de la mayoría de esa Cámara. Y por eso es que, como no tuvimos, yo creo que hicimos la carreta delante de los bueyes, deberíamos haber discutido eso primero. Y deberíamos haber discutido eso primero, perdón que la atee, pero si ustedes ven la historia de Inglaterra, la historia de Alemania, la historia de las democracias occidentales, cómo resolvieron este problema, después, ¿cierto?, de la etapa de Senado, de cámaras altas, hegemónicas, como eran los lores, como era el Senado alemán durante la época del Kaiser, lo resolvieron cambiando la forma de elección de la Cámara de Diputados.
Y son o uninominales, en cuyo caso no es posible la fragmentación, o son con sistemas de listas cerradas. ¿A usted le gustan esos sistemas, por A ejemplo? mí me gusta el alemán, me gusta la combinación de distritos uninominales con proporcionalidad, proporcional en otro pero lado. con listas cerradas. Oye, pero hay un punto que no quiero dejar pasar porque de alguna manera te has referido a los independientes como si es que los independientes, al no pertenecer a un partido, no tuvieran posición política, como si fueran eunucos, digamos, como si fueran personas... voy a usar... Eunuco lo dijiste tú, Sí, yo lo no me dije yo, referí, lo dije yo. no tuve ninguna... Voy a usar pronunciamiento genital. Voy a usar otro adjetivo que está más de moda últimamente, como si fueran neutrales. ¿No? Los independientes lo único que dice es que no están adscritos a un partido político. Eso es todo. Todo el resto de si tienen posición o no tienen posición te lo van a decir inmediato y tú sabes inmediatamente cuando un independiente es alguien más cercano a la derecha o más cercano a la izquierda, no tiene ninguna duda. No tiene por qué haber, creo yo, en una democracia, un privilegio para aquellos que son militantes de partidos para elegir a las distintas personas o tomar decisiones al respecto. No tiene que ser militante. A ver, esto no es tan así, pues, Fernando, porque primero no tiene que ser militante de partido, pueden ir en una lista de un partido, incluso yo creo que podrían ir en la lista de un pacto independiente, pero tú tienes que presentarle al electorado una cosmovisión completa, y no solo al momento que te eligen, sino que después pertenecer a una coalición con democracia interna que vaya vigilando que tú no votes según lo que tú tengas ganas, porque de lo contrario es completa, fuiste 3. Y cuando tú tienes que hablar con 155 diputados como si fueran pelotones de a uno, la verdad las cosas que ponerte de acuerdo en algo es imposible. Nicolás, estoy totalmente de acuerdo, pero te quiero agregar otra cifra. Es que no 155, te quiero agregar 6. 6% del país milita. De gente sobre 18 años. Y eso no significa de que todo el resto no tiene posición política o no tiene no tiene herramientas para poder decidir si es que el país sigue te o no. encuentro toda la razón, Fernando, pero te quiero que me escuches en lo que te contesto. Ok. Nada obliga a que el que sea presentado por un partido sea militante. Pueden ser independientes, incluso todos. Pero del momento que tú vas en la lista del partido, aún más si vas en una lista cerrada, no es solamente el sacarle la foto en el momento que tú eres elegido para decir yo creo en todas estas cosas, sino además tienes una disciplina de bancada. Mira cómo operan los alemanes, mira cómo operan los españoles, mira cómo operan los italianos, para que tú efectivamente cuando vayas votando después, votes conforme ese compromiso ideológico que adquiriste con tu votante. De lo contrario, tú le estás delegando tu soberanía en un acto en que después la otra persona hace lo que quiera. Son regímenes parlamentarios. Yo creo que son regímenes parlamentarios, eso marca muchísima diferencia. Uruguay tiene lista cerrada y no es régimen Está bien, parlamentario. pero Alemania, España, Italia, porque en el fondo el hecho de que ya no se vota, ya no hay lealtad partidaria en Chile ocurre hace mucho tiempo. O es uninominal, como recién conversábamos con Daniel. Porque cuando es uninominal, y había que ver el de West Wing en Estados Unidos, si el parlamentario que es uninominal Butler, dices tú, es díscolo con el partido, no lo llevan, po. Y no tiene ninguna posibilidad de salir por fuera. Entonces, es un problema no de yo no creer en los independientes, creo mucho en los independientes. Es un problema de cuánto control tiene la ciudadanía sobre el parlamentario que eligió. Una ¿Y qué duda. garantía tiene de que va a operar conforme a las promesas que hizo? Porque hemos profundizado en un sistema político y yo creo que es claro los problemas que han tenido nuestros partidos políticos. ¿De qué manera pueden fortalecerse hoy día los partidos políticos? ¿Cuánto de eso puede quedar en la nueva Constitución, siguiendo la tesis que usted instala aquí, que son fundamentales para la proyección de demanda, en tiempos donde... Para la agregación de demanda, como tú bien sabes como cientista. Eso es muy relevante, pero... La pulsión ciudadana no va por esa línea. No, por supuesto. Me encantaría saber de qué manera se puede pensar en un fortalecimiento de partidos políticos. Y también sumo al tiro la pregunta, porque si no después se va a ir diluyendo. ¿Qué cosas de la Constitución vigente hoy día a usted le gustaría que se mantuvieran en este nuevo borrador? No solo para no poner todo en los cambios, sino que también en aquello que pueda haber resultado positivo. Me hiciste dos preguntas tremendas, que es bien difícil que yo te las sintetice, pero bueno, voy a hacer mi mejor intento. Lo agradecería muchísimo. Respecto de los partidos, yo creo que nosotros reconquistamos la democracia en que habían pasado 17 años en que el mundo había cambiado entero, fuimos bastante ingenuos.
Porque no basta con tú tener partido, tú tienes que tener nomenclaturas que garanticen que haya democracia interna. Y los partidos fueron capturados por pequeños grupos que hacían cierto de las suyas, que intercambiaban con el gobierno sobre la base que les nombraban Ceremi, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que los partidos se fueron deteriorando mucho en la imagen pública porque no eran suficientemente democráticos. El problema es como decirte, si una carretera está llena de hoyos, lo peor que yo puedo hacer es decir, bueno, que los autos puedan andar a campo traviesa. Mejora la carretera, pero no, digamos, la sustituyas por algo que es todavía más imperfecto. No sé si las metáforas no son lo mío, pero traté. El tema es cómo mejorar la carretera, finalmente. Claro, mira, si esto está más estudiado que el hilo negro. O sea, los temas de democracia interna son bastante claros, tiene que tener separación entre lo que es un tribunal constitucional versus un tribunal de partido versus lo que es la rama ejecutiva, el Congreso General no puede la Comisión Política, en fin, reglas que son re parecidas a la democracia pero aplicadas entre los partidos. Yo tuve que procesar la reforma de la presidenta Bachelet por eso le pregunto y por eso yo faltó. se lo contesto. A ver, dala. Y la resistencia de los controladores de los partidos a tener más rendición de cuentas y más control era brutal, lógico. Si nadie suelta el hueso, anda a preguntar a un perro, nadie suelta el hueso a menos que le mostré uno más grande. Y yo trataba de mostrarle el financiamiento, pero no caían, son rabilosos. Entonces, vamos a necesitar partidos mucho más impecablemente democráticos y transparentes. A propósito... Pero bueno, tú me hiciste otra pregunta también, pero si no, vamos a... ¿Qué le dejaría bueno a la constitución de ahora? Esta es mi opinión personal. Yo hubiese cambiado dos cosas y solo dos cosas. El Estado Social Democrático de Derecho, que les puedo explicar en qué existe exactamente el cambio, y el régimen político. Y todo el resto hubiera dejado que la ley fuera poco a poco acomodada. No es exactamente lo que está haciendo la convención, pero eso no llegaría muy lejos. Me doy cuenta, Daniel, no necesito ser irónico. No llegaría muy lejos. Interesante lo que dice respecto a la experiencia de la nueva mayoría. Michelle Bachelet intentó hacer un proceso constituyente que tuvo resistencia de parte de la derecha, pero también tuvo resistencia internas, ¿no? ¿Puede contarnos un poco de eso? O sea, hubo divisiones internas en la nueva mayoría. No respecto a la Constitución, la verdad. Ninguna. Teníamos, ahora te voy a desclasificar cosas que no debiera, pero sí teníamos mucho de acuerdo con mi gran amigo, el ministro Mario Fernández, respecto al Estado Social Democrático de Derecho. No teníamos pleno acuerdo respecto al régimen político. Y lo que está en la Constitución presentada por la presidenta Bachelet, que de hecho creo que el presidente Boric hoy día la mencionó, en materia de régimen político a mi gusto no da el ancho. Porque realmente hoy día, mira, en los regímenes políticos, yo sé que tú no eres estudioso, tú necesitas pesos y contrapesos. Pero además necesitas disposiciones para que los distintos agentes que tienen capacidad de veto se pongan de acuerdo. Porque si no, el sistema se te entraba, se te entrampa completo. La máquina tiene que andar, dice Montesquieu. Exactamente. Y lo nuestro está completamente cargado a los pesos y contrapesos, incluidos los quórum, etcétera, pero no tiene ningún incentivo para que nadie se ponga de acuerdo. Entonces la gente por eso está hasta aquí, porque nada se soluciona. En este documento ustedes lo cierran diciendo, llamando al gobierno a llamar a todas las fuerzas progresistas a su conjunto. ¿Eso incluye a la DC? Por supuesto. ¿Y por lo menos en mi opinión. Sí. Bueno, sí, hay varios firmantes que son DC, así ¿Y no que sería la repetición de la nueva mayoría para... que tuvo problemas políticos muy serios por ser demasiado amplia o no? ¿No? Bueno, sí, en cualquier país diverso, sobre todo multipartidista, tú tienes muchas dificultades para ponerte de acuerdo. Y por eso es que hay dispositivos que están estudiados en la ciencia política, como la lista cerrada y otra, porque el problema, Daniel, no es solo que tú tengas muchos partidos, sino que dentro de cada partido tú tienes hay un muchos partidos parlamento. dentro de los partidos. Exacto. No hay ninguna tendencia a juntar, a melt. ¿Y cuál es ese incentivo entonces? Lo que se hace en la mayoría de los países avanzados, que son listas cerradas, donde es el partido que tiene que ser democrático el que te ordena a los candidatos, y por tanto el parlamentario sabe que si es díscolo no lo pone en la parte alta de la lista y la próxima vez no sale. Ahora, ¿cuántos has visto tú que decir yo no tengo por qué obedecer porque los votos son míos? O sea, no fue en lista de partido, no tuvo el programa del partido. No, sí, esto es como puras pymes.
Ahí van a Pero si no es todos los ejecutivos de las pymes diciendo, pero qué cosa, ¿para qué nos usan a nosotros para mostrar una cosa que además... Pero los ejecutivos de las pymes nos no tienen derecho a decidir por nosotros 6 que estamos acá, pues 5. Esa es la pequeña diferencia. Estos son pymes políticos que tienen un poquito más de poder, pues. Sí, ¿y tú crees que...? Ahora no tiene nada... Esto no es, por favor, no es personal, no es culpa de los parlamentarios, yo le tengo el mayor aprecio. El problema es que si tú generas... Y tú estarás de acuerdo conmigo. Si tú generas incentivos perversos, vas a tener conductas perversas. Están mal puestos los incentivos, punto. Nicolás Eizaguirre, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.